23 fuera mejor, fuera bueno. Entonces, ¿por qué decir feliz 24 si podemos decir feliz también hoy? ¿Por qué esperar algo bueno para mañana, 1 de enero para el año que viene, si lo podemos esperar para hoy? Hoy vivimos un día, hoy tenemos la gracia de Dios de vivir un nuevo día. Podemos desear algo bueno para mañana, pero quedan todavía en nuestro reloj y en nuestro momento, en otros lados ya es 2024, quedan todavía largas horas para vivir hoy. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no en este momento? Hay una frase de una película que veía con los chicos y que cada vez la puedo ver de nuevo, la vuelvo a ver, se llama Kung Fu Panda. No es muy espiritual la referencia, pero es muy linda la frase, que dice: el ayer es pasado, el futuro, el mañana es incierto, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Me gustó la frase. Me gustó la frase, y si bien no es un versículo de la Biblia, es una verdad, es una realidad, y que me gustaría que te lleves una meditación, un desafío, para que sí, deseemos lo mejor para el 2024. Y si el Señor lo permite, el 31 de diciembre del 2024 vamos a estar deseando lo mejor para el 2025. Pero hoy, el último día para nosotros, donde nos movemos en este horario del 2023, podemos desearnos y podemos esperar lo mejor de Dios hoy también, en este momento, para nosotros y para nuestro país. ¿Qué año pasó para nuestro país? Ojalá que el 2024 sea mejor. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no bendecirnos hoy? Tengo un tío que no me dice que el Señor te bendiga. Dice, Dios te bendice. Lo dice en tiempo presente, le gusta decirlo así. Yo en algún momento decía, ¿qué diferencia hay, no? Esto de innovar expresiones. Pero está bueno también. Porque no, bueno, cuando el Señor tenga ganas, sino el deseo de que Dios lo haga en este momento y que sea hoy. Y es mi deseo en esta mañana de que hoy el Señor pueda bendecirnos y de que hoy sea un feliz día, no un feliz año nuevo solamente. Dicho sea de paso, abro paréntesis, adelanto. Esta noche, en este lugar, vamos a compartir la cena de fin de año, todos aquellos que tengan deseos de hacerlo. Hace muchos años, por lo menos me contaban que al principio, cuando la iglesia nació, se hizo y después se dejó de hacer, sentí el deseo en mi corazón de poder disponer del lugar para que todos aquellos que por ahí no tengan con quién pasarlo, estén solos o sean familias chiquitas. Bueno, acá somos una familia grande y hemos dispuesto este lugar. Ya hay como entre 15 y 20 personas que van a venir. ¿Cuál es el requisito? Venir con este espíritu, no solamente el 24, sino también el 23 y los minutos que nos queden. Traer algo para compartir, para comer y tomar, y si no tenés, no traigas, no hay problema. Vamos a compartir lo que haya, tu plato, tus vasos, y nos vamos a acomodar en el living de la casa, y si somos más, lo hacemos acá, para despedir el 2023 y recibir el 2024 juntos. Lo único que te pido es que me avises a mí o le avises a Eli para saber cuántas personas esperamos. Entre las 21, 21:30, vamos a abrir por allá por Dehesa, así que les recuerdo ese detalle. Hay un versículo en la Biblia que está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y dice así en la Nueva Versión Internacional: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. ¿Quién puede entender los propósitos de Dios? ¿Quién puede entender por qué las cosas son así? ¿Porque nací petizo? ¿Porque tengo mi espalda media jorobada? ¿Por qué suceden cosas? ¿Por qué suceden cosas lindas, suceden feas? ¿Por qué en el momento que pasan, y no antes, y no después? Dios tiene propósitos y Dios establece las cosas, y Dios determina y Dios permite cosas con objetivos para este mundo, pero también con objetivos particulares para tu vida. Y cuando yo te decía que consideraras y que tuvieras en cuenta el hoy, no solamente el mañana, es porque hoy es un día
de oportunidad para recibir la gracia de Dios, la bendición de Dios y puedas experimentar lo que Dios tiene para mostrarte hoy. Mañana también, pero también hoy. Ese dibujito que ven ahí, ese gráfico, es un calendario. Vieron que nosotros en la iglesia hemos regalado, tengo ahí que han quedado algunos, si alguno necesita tenemos, unos calendarios, ¿sí?, donde vamos registrando el día a día. A mí me gusta mucho la historia, ustedes saben, y me gusta contextualizar cada cosa, así que discúlpenme si hago un poquito de referencia a la historia. ¿Por qué existe el calendario? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué está? Es básicamente una cuestión para organizarse. El ser humano, desde hace muchísimos años, tuvo esto que dice el versículo de Eclesiastés, la capacidad y la noción del tiempo. ¿Sí? Yo ya me doy cuenta que si como cierta cantidad de asado, ya mi cuerpo no lo aguanta de la misma manera que cuando tenía 20. Si corro el colectivo, ya quizás no lo alcanzo tanto como cuando tenía 18. El tiempo va pasando, las marcas van quedando, las canas, ¿sí?, distintas cosas, el tiempo va pasando. Y el ser humano siempre fue dándose cuenta de esto. En épocas donde no existía Netflix, no existía el celular, no existían ni siquiera los libros, la gente lo que podía hacer era comer, trabajar y mirar el cielo. Y empezaba a mirar el cielo y miraba y decía, esa cosa que está ahí, que muchos la veneraban, la consideraban un dios o una diosa, que era la luna, en un momento no estaba, en otro momento empezaba a aparecer con cierta espectro lumínico, después brillaba en todo su esplendor, después comenzaba a menguar y después volvía a desaparecer. Y se dieron cuenta que esto pasaba en ciclos de a 7 días, y cada 29 días y algo, 28, 29 días y algo, se volvía a repetir. Así nació el concepto del día. En Génesis, capítulo 1, leemos que cuando Dios creó todas las cosas y creó los astros, lo hizo para que se pudiesen medir los tiempos y los días. Pero cuando se escribe esto, cuando Moisés escribe esto, ya muchísimos, pero muchísimos años antes ya se venía registrando el tiempo de esta manera. Y de ahí nacen los 7 días de la semana. Además, Génesis lo cuenta porque Dios creó, pero también porque en la antigüedad, aquellos que no leían el Génesis, entendían que la luna tenía un ciclo de 7 días hasta que volvía a cambiar. Y si ustedes saben, probablemente lo sabes, quizás no, yo te cuento, los nombres de los días de la semana, porque todo lo que tiene que ver con el calendario tiene cierta connotación, no solamente de que la cabeza volaba, sino porque lo mezclaban con cuestiones religiosas, con cuestiones políticas, con cuestiones económicas. Los días de la semana tienen nombre de dioses. El primer día de la semana era el día del sol. Nosotros lo llamamos domingo, pero porque por nuestra cultura latina, cuando se estableció en algún momento, se estableció que el día domingo era el día del Señor, de ahí viene Dominicus, que deriva en domingo, yo una vez lo conté. Pero en realidad el nombre del primer día de la semana era el día del sol, por eso en inglés es Sunday. El día lunes, el día de la luna, no es que nosotros veneramos a la luna, pero era el día que dedicaban a la luna, ¿sí? Monday, que viene de moon en inglés. Y así martes, del dios Marte, esto viene de los dioses romanos, cuestión latina. Miércoles por el dios Mercurio. Jueves, ¿sí?, por Júpiter. Viernes por Venus. Y el sábado por Saturno. Si ustedes ven los nombres en inglés vienen de una cultura no latina, sino con influencia nórdica, y tienen los dioses nórdicos, ¿sí? Thursday viene del dios Thor. Así vienen los días de la semana. Pero luego comenzaron a ver que no solamente necesitaban computar y llevar el registro de los días en base a la luna, sino que necesitaban acomodarse por cuestiones climáticas para lo que tenía que ver con la agricultura. Entonces empezaron a considerar el sol. El primer calendario más o menos que se registra en la cultura de la historia que nosotros recibimos con el sol es el calendario egipcio. Pero después, cuando llegaron los conquistadores a América, descubrieron que el calendario maya era uno de los calendarios más exactos que existían en otra parte recóndita del mundo, que demostraba la inteligencia y la sabiduría que tenían los mayas. Y el calendario egipcio era un calendario lunisolar. Hasta que después los romanos, que empezaron a conquistar, empezaron a armar el calendario
más o menos como lo conocemos y lo recibimos nosotros hoy. Los romanos tenían un calendario, cuando comienza Roma, que tenía 10 meses, que comenzaba en marzo, en la calenda, de ahí viene la palabra calendario. La calenda era el primer día. Comenzaba en marzo con la primavera, con las cosechas, y tenía 10 meses, marzo, abril, mayo, junio, que son nombres que vienen también de dioses romanos, y después estaba Quintilis, Sixtilis, Septimbris, Octobris, Novimbris y Diciembris. Yo no sé si alguna vez te diste cuenta, pero septiembre, octubre, noviembre y diciembre vienen de séptimo, octavo, noveno y décimo. Para nosotros es el noveno mes, el décimo mes, el undécimo mes y duodécimo mes, pero para ese entonces septiembre era el séptimo. Y después existía un paréntesis de invierno que ellos no lo tenían en el calendario, que con el paso del tiempo lo nombraron enero y febrero, que viene el dios Jano, enero, y febrero, que viene por otras cuestiones, que lo metieron ahí para encajar un poquito más porque no les cerraba los tiempos. Y establecieron 29, 30 días. Llega Julio César y dijo, esto no está del todo bien, porque cuando medían y veían los tiempos del sol decía, acá falta algo, y empezaron a ordenarlo un poquito más. Y establecieron días que le fueron agregando, 29, 30, algunos meses 31, para poder completar más. En ese momento todavía no eran 365, sino eran 355 días del año. Y Julio César, que tenía cierta aire de soberbia, quiso que uno de los meses se llamara como él. Por eso el mes Quintilis se llama Julio hoy, en honor a Julio César. Y le quiso poner 31 días. En ese entonces tenía 30. Después vino César Augusto y dijo, no quiero ser menos, y el mes Sixtilis se va a llamar agosto, en honor a mí. Parece un cuento, pero es verdad, no es un cuentito, no, una leyenda. Y también Augusto dijo, yo no quiero ser menos que Julio y quiero que tenga 31. Y con el paso del tiempo, este calendario romano, que todavía no era tan exacto, se fue manejando en mucha cultura que fue influenciada por los romanos, pero existían cientos de calendarios. En la China existía un calendario, los judíos tenían un calendario. Es más, si ustedes saben, ustedes ven, el año nuevo chino está por el 6.000 y pico, el año judío está en el 5.000 y pico, los armenios, me incluyo, tenemos un calendario propio. Y llegó un momento que el Papa Gregorio XIII dijo, voy a llamar a un astrónomo para acomodar las cosas porque sigue desfasado, y se estableció el calendario gregoriano que es el que nosotros tenemos hoy, que es lo más exacto posible, ya que el Sol da una vuelta, la Tierra da una vuelta, el Sol, perdón, en 365 días y unas horas más. Se agregó el año bisiesto, el 29 cada 4 años, para poder completar todo esto. Y les cuento anecdóticamente, cuando se estableció en el 1500 y algo, se pasó del 4 de octubre al 15 de octubre. Estaba tan desfasado el calendario que de golpe, quien se acostó un 4 de octubre, se levantó un 15 de octubre ese mismo día. Porque a veces nosotros tenemos algunos cambios, cuando cambiaban la hora, adelantamos una hora, retrocedemos una hora. Bueno, y se hicieron dentro de todos los países que estaban medianamente regidos por el Papa. Dijeron, a partir de mañana no va a ser 5 de octubre, va a ser 15 de octubre si nos acomodamos. Y esto pasó en el 1500 y algo. 10 días desaparecieron de la historia para poder acomodar a la ubicación que tenía el Sol. Pero esto lo establecía la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante, de la cual nosotros veníamos, no aceptaba este calendario. La Iglesia de Inglaterra, que era anglicana, no aceptaba este calendario. Y por ese entonces, en el 1600, en el 1700, hace días atrás, en Inglaterra estaban en abril y en España estaban en marzo, en mayo. Hasta que Inglaterra, en fines de 1700, adoptó este calendario. A tal punto que, por ejemplo, Rusia recién se sumó a este calendario cuando la revolución bolchevique durante la Primera Guerra Mundial asumió en Rusia, porque Rusia tenía otro calendario. Y es tan diferente que para que entendamos bien cómo es esto, depende mucho de las culturas. Hoy hay culturas que no usan este calendario. Es más, hay culturas que ni siquiera usan el uso horario que nosotros tenemos.
Se normalizó el uso horario en los países porque cuando eran las 3 de la tarde acá, eran las 7 de la tarde en Chile y las 10 de la noche. Cada uno tenía el horario que quería y se normalizó todo eso. Pero hay culturas hoy que no lo tienen. ¿Saben para qué me interesa contarles esto? Para que entendamos que el tiempo es un concepto que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que a veces lo recibimos en nuestra cultura, en nuestro contexto, y creemos que siempre fue así, que siempre se midió el tiempo de la misma manera que nosotros tenemos. Por eso a veces me río cuando intentamos entender el pasado de las historias bíblicas con el mismo calendario que nosotros tenemos. Y en ese entonces el pueblo hebreo tenía un calendario totalmente distinto. Entonces no podemos hacer encajar exactamente porque hay ciertos desfasajes de tiempo. Y las cosas que nosotros hemos aprendido antes no se hacían de la misma manera. Por eso entender que el tiempo es un hoy, es una hora, nosotros lo medimos, tiene también la particularidad de ser relativo. Esto lo estableció Einstein en la teoría de la relatividad. El tiempo no es absoluto. El tiempo varía, depende del momento, en el lugar donde te encontres y hasta la velocidad en la que te muevas. Y esto está absolutamente comprobado. Te cuento un detalle. Cuando vos ves el sol, no estás viendo el sol de este momento. El sol que está brillando en este momento, y así como lo ves, es una foto del sol hace 8 minutos. Se encuentra a una distancia tal, que son 150 millones de kilómetros, que el tiempo que recorre la luz del sol hasta llegar a nosotros demoró 8 minutos. O sea que la luz que vos recibís del sol es de hace 8 minutos atrás. Las estrellas pasa lo mismo. Cuando ves las estrellas, ves el pasado de esa estrella. Vos estás viendo cómo era esa estrella, dependiendo de la estrella que sea, hace años. Y en algunos casos, miles de años. Y en algunos casos, cuando se ven galaxias, millones de años, porque esa es la distancia a la que están. Eso es el tiempo. Ahora, volvamos a nuestra realidad. Y Juan, ¿para qué hablas cosas que te gustan a vos y que a mí no me sirven de nada? Porque a mí me encanta. Yo creo que sí nos sirven. Nos sirven para entender esto que yo te explicaba hace un ratito, de lo que es el tiempo y de cómo Dios, que es atemporal, porque Dios está por encima de todo espacio, y esto que yo te contaba de Einstein, que el tiempo es relativo, la Biblia cuenta de que, ¿vieron cuando hay un versículo tan famoso que a veces repetimos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Dios ve todo dentro de un mismo contexto. Dios ya ve tu pasado, tu presente, tu futuro, ya lo tiene todo visto. Porque Dios además sabe todas las cosas, pero está por encima de cualquier cosa que nosotros podemos llegar a medir. Es más, Pablo alguna vez habló de esto. Mira, hay un versículo que cuenta cuando Pablo se presenta en un templo donde había un montón de dioses, y estaba el dios tal, el dios tal, el dios tal, los dioses que están en los nombres de los días de la semana y los nombres de los calendarios, y había un altar que tenía un título, así un cartelito, el Dios no conocido, decían los romanos. Entonces Pablo aprovecha esa oportunidad y se pone a hablar de eso, y dice así, más atrás, Mati, a ver, más adelante, ahí. Palabras de Pablo que está en Romanos capítulo 13. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templo hecho de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Seguimos? De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, pero con un propósito, para que busquen a Dios. Vos no existís en este momento y en este tiempo, ni acá en Córdoba, por una coincidencia del cosmos, de los astros, del zodíaco. Fíjate lo que dice. Dios ha hecho a toda la raza de los hombres, te creó a vos y me creó a mí, para que habitemos sobre toda la faz de la tierra, y Él ha determinado antemano los tiempos y el límite de su habitación. Estás condenado a vivir en Argentina, en el buen sentido de la palabra lo digo, amo mi país. Vivimos acá en Argentina por algo.
Y en este tiempo, y no antes, y no después, por algo, porque Dios lo determinó. No sos fruto de una coincidencia, de un capricho, sino porque Dios quería que existieras en este tiempo, en este momento, con un solo propósito. Y es para tener un vínculo y una relación con Él. Dios creó al hombre para tener contacto con Él, para tener vínculo con Él. Dios te creó a vos para estar en contacto con vos, para que vos puedas buscarlo a Él, porque Él se acerca a vos. Pero si vos no lo buscas a Él para encontrarlo, como dice su palabra, por medio del camino que Dios brinda, no podés tener contacto con Él. Y esto te lo quiero recordar, para que entiendas que mañana va a ser un día nuevo, un año nuevo, pero hoy es 31 de diciembre del 2023 y hoy es un día en el cual podés buscar a Dios, en el cual podés refugiarte en Dios, en el cual podés encontrar en Dios todo lo que tiene para darte en este día. Mañana, que el Señor nos bendiga, nos acompañe y que sea feliz, pero hoy también puede ser un gran día de bendición. Vuelvo, porque quiero ver el PowerPoint, porque me adelanté. ¿Podemos volver, Mati? Hay una frase que dijo un filósofo francés y dice: cuando pensamos en el presente como algo que va a suceder, todavía no existe. Y cuando pensamos en él como algo que está existiendo, ya es pasado. Venir a la reunión ya es parte del pasado, porque ya estás acá. El comienzo de la reunión, cuando empecé a hablar, ya es parte del pasado, porque ya llevo unos minutos. Y algunos empiezan a abrir el reloj a ver cuánto demora Juan Marcos y Carlos me dice: dale, Juan, habla mucho. A veces uno no sabe a quién satisfacer. Te quiero mostrar un cuadro, uno más atrás. Este cuadro es una pintura que se pintó hace 200 años, se exhibió en el Museo del Louvre, lo pintó un pintor francés, que representa el diluvio. El contraste no te permite ver tanto, pero es una persona que se está ahogando en el agua, un hombre grande, una mujer y un pequeño, y un hombre que está intentando rescatar. Y la explicación de esta pintura cuenta en que ese hombre representa, el hombre grande representa al pasado, la mujer representa la vida, el presente, y el bebé representa el futuro. Y el hombre que tiene la posibilidad de salvar está buscando salvar al hombre más grande que representa el pasado. Aquellos analistas de las pinturas y del arte cuentan esto. Y esto representa lo que habitualmente nosotros como seres humanos tendemos a hacer. Ay, porque en mis tiempos las cosas eran distintas. Antes las cosas no se hacían así. Mis chicos se ríen porque yo muchas veces digo: cuando yo era chico, dice: ay, la frase de papá. Y tendemos a pensar en el pasado, a veces como cosas lindas. Hay quienes tenemos recuerdos lindos del pasado. Hay quienes no. Y viven aferrados, atados, condicionados por ese pasado. Y lo llevan a cuesta. Y el presente, el hoy, está totalmente lastimado, está cargado, está pesado por ese lastre que a veces llevamos, que es estar llevando nuestro pasado atrás. Hay algo que es totalmente determinado, y es que el pasado no lo vamos a cambiar. Lo que te pasó, pasó. Lo que te dijeron, lo que te hicieron, lo que escuchaste, lo que viste, lo que sufriste, pasó. Y nada lo va a cambiar. Y seguramente en tu memoria va a quedar. El tema es, ¿qué hacemos con eso? Lo podemos tomar como una oportunidad, o el hoy, que es el pasado de mañana, lo seguimos condicionando a eso, sin entender lo que dice la Biblia, que si alguno está en Jesús,
Es alguien nuevo. Y las cosas viejas pasaron. Y cuando se refiere a que pasaron, no se refiere a algo cronológico, porque es obvio, las cosas de antes pasaron. Sí, mira, qué redundancia, chocolate por la noticia. Cuando Dios te dice que las cosas viejas pasaron, te está diciendo que ya no hay condenación, como dice Romanos, para aquellos que están en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. Y en las manos de Dios hay propósitos. Y ese pasado puede ser una oportunidad para darte cuenta que Dios tiene un propósito con tu vida. Entonces, ¿hace cuánto cargas, utilizando el adverbio de tiempo, con ese sentimiento? ¿Cuánto hace que cargas con ese pecado? ¿Cuánto hace que traes ese pensamiento? ¿Cuánto tiempo hace que venís con ese dolor en tu corazón? ¿Cuánto tiempo venís desangrándote en las heridas de algo que te sucedió? Y es hoy, no mañana, hoy, el día, para tomar determinaciones y dejar de aferrarnos al pasado y empezar a mirar hacia el futuro, porque el futuro, tu mañana, está condicionada a tu hoy, a lo que decidís hoy, a lo que pensás hoy y a lo que haces hoy. Y eso depende de vos. Y depende de qué tan cerca estés de Dios, porque ese buscar a Dios no es solamente practicar una religión y tener un vínculo con Dios y decir, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor, sino que la experiencia espiritual de Cristo sea una verdad, una realidad en tu vida, donde ese pasado pueda quedar atrás, donde ese pecado pueda quedar en el fondo del mar. Y si Dios no se acuerda, no se lo estés recordando vos a Él. Y eso que pasó pueda ser consolado por Dios. Y eso que te hicieron pueda ser una muestra de la gracia de Dios de lo que puede hacer a pesar de lo que pasó. ¿Avanzamos? Hay un versículo en Efesios capítulo 5 que dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Hoy es una oportunidad. Hoy es una oportunidad de hacer el bien para tu vida, es una oportunidad de hacer el bien para que tenés al lado. Es una oportunidad que tenés de hacer algo bueno, de decidir cosas buenas, de pensar cosas buenas, no siendo tontos. Porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, vuelve a repetir. Sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan, conocer la voluntad de Dios. La versión Reina Valera de este versículo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si a vos te parece que vivíamos días feos y malos, hace 2000 años atrás Pablo escribía lo mismo a los Efesios. El tiempo que se vive siempre va a ser malo porque está condicionado a la maldad del ser humano. Y las cosas malas, te cuento, no quiero ser mala onda, van a seguir viniendo y van a seguir pasando. El tema es, ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Nos bajoneamos? ¿Nos deprimimos? ¿Nos encerramos en nuestra pieza? ¿Lloramos? ¿Pataleamos? ¿Golpeamos las paredes? ¿Nos encaprichamos? ¿O respiramos hondo y empezamos a descubrir qué es lo que Dios quiere que haga en medio de todo eso? Un versículo más. En Eclesiastés dice, perdón, lo chiquito de la letra, a veces uno lo arma con mucha dedicación y no es lo más entendible, pero se los leo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los conocedores la gracia, sino que a todos les llega el tiempo y el contratiempo. A vos, a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a todos nos llega lo que nos toque. Como los peces que son atrapados en la mala red y como los pájaros que quedan presos en la trampa, así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos.
Qué bajón. Venimos a desearnos feliz año nuevo y Juan, vos me estás hablando de que como un pez atrapado en una red, como un pájaro es atrapado en una trampa, las cosas malas vienen. Y la verdad es que vienen cosas lindas y también vienen cosas malas. El tema es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las lindas? Si las sabemos administrar bien, si sabemos dar gracias a Dios por eso. ¿Y qué hacemos con las malas? ¿Qué hacemos con los malos momentos, con las malas noticias? ¿Qué hacemos cuando no entendemos los propósitos que Dios tiene? Hay un versículo más. Mirá lo que dice el Salmo 31, 14 y 15. Pero, con ese pero conecto la expresión de Eclesiastés. Yo he confiado en ti, oh Señor, y he dicho, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Determinación. Pero yo he dicho, yo tengo una convicción de que estoy en las manos de Dios. Yo tengo la convicción de, como recién te leía y te repetí el versículo de Romanos, los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y lo creo porque eso es fe. Fe no es estar repitiendo versículos y cantar canciones. Fe es una experiencia espiritual que ponemos en práctica cuando las cosas no las entendemos, no las vemos y aún así cerramos los ojos y decimos, Señor, vos sos mi Dios y yo confío en vos. Y vos sos el que tenés el control de mis tiempos. Y cuando digo, Señor, vos tenés el control de mis tiempos, es, ¿cuándo voy a conseguir laburo? Y me empiezo a preocupar y puedo confiar en el tiempo que el Señor determine. ¿Cuándo las cosas van a ser distintas? ¿Cuándo voy a poder ser papá o mamá? ¿Cuándo? Confía en Dios. Señor, en vos confío. Cuando vos los determines, de la manera que vos los determines, Señor, yo quiero confiar en ti. Hoy es un tiempo para confiar en el Señor. Es lindo poder esperar para mañana y para desearnos que el Señor nos bendiga y que confiemos en que el Señor pueda hacer grandes cosas mañana, pero hoy es tiempo también para que puedas experimentar esta seguridad en el Señor, de que estás en Él, de que estás en sus manos, de que Él no te va a dejar, porque sos importante para Él. Y mira si sos importante para Él, que te voy a leer algo que ya lo sabes. Gálatas 4 cuenta algo. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre, porque ya no somos esclavos, sino hijos de Dios, y Dios nos hizo herederos. En la historia estaba establecido un tiempo, un momento de la historia en el cual Jesús iba a venir a este mundo. ¿Por qué en ese momento? No lo sé. ¿Por qué en ese lugar? No lo sé. Pero Dios así lo determinó. Y te quiero poner unos ejemplos particulares de lo que pasó cuando el Señor Jesús nació. Si vos abrís los evangelios, te cuenta que fue en un determinado tiempo cuando había un emperador, y lo nombra, y ese emperador determinó que se iba a hacer un censo. Mira cómo te establece y te fija el marco del tiempo, en dónde y cuándo pasó. Y cada persona tenía que ir a empadronarse a su ciudad de la cual su familia venía. En Nazaret existía un hombre y una mujer, uno se llamaba José y la mujer se llamaba María, que ellos venían de una tribu, la cual estaba radicada, su procedencia era en Belén. Por lo tanto, de Nazaret tenían que viajar a Belén para cumplir con esta ley. Pero María estaba embarazada. Ahora yo te pregunto, ¿vieron cuando llegan esos momentos de decir, justo ahora me tiene que tocar?
justo ahora tiene que pasar, justo cuando estoy en esto, justo cuando me falta esto. Piensen en María. Porque si nosotros tuviésemos que viajar de Córdoba a Río Cuarto en este momento, nos subimos al auto, nos tomamos la LEP, ¿sí? En un par de horas estamos cómodos con aire acondicionado. Y si estás embarazada, si Nadine tuvieses que viajar, Nadine, ¿cómo viajarías? ¿Cómo? Te lleva David, el aire acondicionado, ¿sí? Vas tomando unos mates, ¿o no? Si te surge algo de imprevisto con la panza, incómodo, pero bueno, vamos. Piensen en María. Burrito, justo ahora tenía que ser el censo. ¿Por qué no hace unos meses atrás? ¿Por qué no cuando el bebé naciera? Y tuvo que hacerlo en ese momento. Había una profecía que decía que el Salvador del mundo iba a nacer en la ciudad de Belén. Nos dice, ¿está todo atado? ¿Está todo conectado en las manos de Dios? Sí. Y tan conectado está que esos por qué que vos te preguntás en tu vida están también profetizados. Quizás no están escritos. No hay un versículo en la Biblia como dice, y tú, Belén, Efrata, serás, para que diga que las cosas que te pasaron o que te pasan van a pasar. Pero sí están escritos en la voluntad y los propósitos de Dios, que vos no los sabes quizás, pero que tenés que confiar en Él por fe. En tus manos, Señor, están mis tiempos. Y así como se cumplió eso en el tiempo de Jesús, también se cumplen en tu tiempo, en tu momento, en tu propósito, porque ese bebé nació con el propósito de darte esperanza y de darte salvación y no dejarte solo y no dejarte abandonado en el tiempo que vivís, para darte poder, para darte el privilegio de ser un hijo de Dios y ser heredero de Dios. Ay, pero si supieras, sí. Y tenemos un listado de un montón de cosas como para argumentar, quejarnos, lamentarnos, justificarnos, pero todo está en las manos de Dios. Y Dios estaba en control de ese pequeño que iba a nacer y lo cuidó en ese viaje. Y ese pequeño creció y cuenta la Biblia, habla del tiempo que el Señor Jesús fue creciendo en sabiduría, se fue haciendo un hombre. Y en algunos momentos tuvo algunas circunstancias y el Señor Jesús decía, todavía no ha llegado mi tiempo no ha llegado. Y en un momento empezó a decir, el tiempo se acerca, mi tiempo está cerca. Jesús tenía muy claro que en sus tiempos, en su vida, había un propósito. Él celebró un montón de Pascuas, 30 y algo de Pascuas, desde chiquito hasta grande. Pero él sabía que había una Pascua que era especial. Los discípulos, era una más para ellos. Y cuenta la Biblia que en un tiempo determinado, en medio de un contexto determinado, cuando era la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, muchachos, vayan a preparar la cena, como hacemos nosotros cuando preparamos una cena, un festejo, una celebración. Era una celebración religiosa en la cual ellos recordaban lo que había hecho Dios por el pueblo de Israel. Ellos no sabían lo que se venía, pero el Señor sí sabía que era un tiempo especial. Y en ese tiempo especial, Él enseñó, animó, consoló, dio palabras de esperanza, se fue a orar. Y la Biblia empieza a relatar momentos determinados en los cuales el Señor Jesús se fue encaminando a cumplir el momento cumbre de la historia. Tan exacto es el relato que te cuenta que fue a las 9 de la mañana, hablando de tiempo, que a él lo crucificaron. Tan exacto es el tiempo que te cuenta que a las 12 del mediodía, cuando el sol más raja la tierra, se oscureció toda la tierra. Tan exacto es el tiempo que ese día en que se sacrificaban los corderos de la fiesta de la Pascua, o coincidencia, a las 3 de la tarde, el Señor Jesús, habiendo dicho, consumado es, todo terminó, acá todo acabó, ya está todo hecho, dijo a su papá, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y cuenta la Biblia que ese día, a esa hora, en ese tiempo, inclinó su cabeza y él murió. Ese tiempo no fue fácil para Jesús. Si vos te quejás de las cosas que te pasan y de los sufrimientos que tenés, yo te invito a que recuerdes lo que él vivió y sufrió. Yo te invito a que vos trates de entender que él no tenía que estar ahí. Que ese tiempo era un tiempo especial que Dios determinó para darte este tiempo a vos de esperanza. Que ese tiempo de angustia, de desprecio, de dolor que él sufrió, fue para darte tiempo de sanidad, de esperanza, de buena voluntad, de paz a tu vida. Que ese tiempo en el cual el Señor Jesús experimentó la consecuencia de tu pecado y de mi pecado, fue para dejarlo atrás y para que nosotros pudiésemos ser personas perdonadas y pudiésemos experimentar la bondad de Dios, lo bueno que es Dios. A pesar de todas las cosas que pasan, Dios sigue siendo bueno. Ese tiempo en el cual Jesús fue abandonado por su papá para darte a vos y a mí el privilegio, el título más maravilloso que puede haber: que seas hijo de Dios. Y esto no es un título religioso. Fíjate que ese versículo que te leía dice que nos anima a exclamar: Abba Padre. ¿Alguna vez, no sé si vos tuviste la oportunidad de decirle a tu papá: papá, te amo? Quizás tuviste un papá cariñoso y lo pudiste hacer. Quizás no era cariñoso y nunca lo hiciste. Quizás no lo tuviste, no lo sé. Yo lo pude hacer. Y yo tengo mi hijo que cuando me dice te amo, la Maggie se está yendo de viaje. Cuando ella me dice te amo, papá, a mí me desarpa. Esa posibilidad de ser hecho hijos de Dios en ese tiempo te permite hoy que te desarmes y desarmes a Dios y le digas: papito, te amo, papá, te amo, Padre del cielo, te amo, en la forma que se lo quieras decir, con un usted, con un vos, papá, padre. Lo cierto es que vos puedas experimentar hoy a Dios como tu padre, como tu papá, que te abraza, que te consuela y te dice que no estás solo, que te dice que Él tiene el control. Dios mío, en ti he confiado porque es un papá bueno y que cada día que te permite vivir, lo dice su palabra, su misericordia por vos y por mí se hace nueva y te da una nueva oportunidad. Mañana es una buena oportunidad, el año que viene es una buena oportunidad, sí, pero hoy es un día donde podés disfrutar de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Hoy es un día, hoy es el día. Y en este momento y en este ratito, en esta hora, tenés la oportunidad de darle gracias a Dios por eso. En esa cena pascual, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: repartan este pan entre ustedes, beban de esta copa entre ustedes. Este pan les va a recordar mi cuerpo, todo lo que Él sufrió por amor a ustedes. Esta copa, este vino, les va a ayudar a recordar la sangre que voy a derramar para rescatarlos, para redimirlos, para comprarlos. Los discípulos se miraban, no entendían nada. Días después, por el Espíritu Santo, pudieron comprender esto y pudieron hacerlo. Y empezar a hacerlo, y empezar a hacerlo. Y en toda la historia cuenta que acostumbraron al primer día de la semana, en un tiempo determinado, compartían juntos en comunión para recordar esto. Es el tiempo ahora. Toma los símbolos y te invito a que seas agradecido con Dios. Hay tiempos para
Dice que es para vivir, para morir, para arreglar, para destruir. Y hay tiempo para agradecer. Hoy, ahora, este ratito, es tiempo de agradecer. Dale gracias a Dios por este privilegio que te da. Señor, gracias te damos. Gracias porque al determinar tantas cosas en esta gran humanidad, gran universo, nos diste la posibilidad también de medianamente acomodar los patitos de nuestra cabeza y entender tiempos. Tiempos de vida, tiempos de oportunidades, tiempo de historia. Y en esos tiempos, Señor, determinaste que en un momento determinado Jesús viniera a este mundo. Tenía que venir porque era la única posibilidad en la cual nuestro tiempo pudiera cambiar. Para que nuestro pasado pudiese quedar atrás y pudiese ser olvidado, perdonado, sanado. Para que nuestro presente pudiese tener esperanza, vida en abundancia, certeza y confianza. Y que nuestro futuro aquí en la tierra, pero por sobre todas las cosas allá en el cielo con vos, pudiese existir como algo de esperanza real en lo cual creemos. Para que todo esto pasara, Jesús tuvo que venir a este mundo, acomodarse a los tiempos humanos, a los tiempos de vida, a los tiempos de dolor, a los tiempos de incertidumbre, pero también a los tiempos de cumplir un propósito. El propósito de salvarnos, Señor. Gracias por eso. Gracias porque Jesús entregó su vida. Gracias por el cuerpo del Señor Jesús que cargó nuestros pecados. Gracias, Señor, por la sangre que derramó en favor nuestro. Te damos gracias en su nombre y participamos juntos, Señor, en comunión, en familia de estos símbolos en su nombre.